a por lo menos 10 o 15 metros de profundidad, y lo que va a implicar, o sea, conocer el suelo, y lo que va a implicar hacer muestreos, excavaciones sobre este, y dado a la complejidad de estos suelos, tanto colapsables, tanto expansibles, o que sean producto de un relleno sanitario, se nos va a tornar un tanto costoso su muestreo y por ende también su ejecución. Entonces, con pinzas en esa parte, ¿ya? Dice, en muchos terrenos de todas partes del mundo, ciertos suelos hacen que la construcción de cimentaciones sean extremadamente difíciles por las deformaciones que pueden ser grandes. Por ejemplo, los suelos colapsables, expansivos, llegan a causar grandes movimientos diferenciales en las estructuras debido a un excesivo levantamiento o asentamiento. Problemas similares suceden cuando las cimentaciones se construyen sobre rellenos sanitarios. Los ingenieros de cimentaciones deben ser capaces de identificar estos suelos difíciles encontrados en campo, aunque no todos los problemas causados por estos suelos pueden resolverse. Medidas preventivas deben tomarse para reducir la posibilidad de daños a estructuras construidas sobre ellos, que nos indica que si bien es cierto, cuando se nos solicita realizar el cálculo o el diagnóstico sobre este tipo de suelos y, digamos, es de excesiva necesidad construir sobre esta, tenemos que hacer una buena verificación, un buen análisis para evitar los daños que puedan suceder, ¿cierto? Porque al final se nos va a juzgar más por eso, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Con ello iniciamos los suelos expansivos. Muchas arcillas plásticas se expanden considerablemente cuando se agrega agua y luego se contrae con la pérdida del agua. Las cimentaciones construidas sobre esas arcillas están sometidas a grandes fuerzas de levantamiento causadas por la expansión. Esas fuerzas provocan levantamiento, agrietamiento y ruptura de la cimentación y de las losas en los terrenos o en terreno de los edificios. Las arcillas expansivas cubren grandes extensiones, no solamente en Estados Unidos, ojo, también dice en África, en Australia, la India y por qué no también en nuestro país, ¿no? En Estados Unidos, dice, estas arcillas son predominantes en Texas, Oklahoma y en la parte superior del Valle de Missouri. En general, las arcillas potencialmente expansivas tienen límites líquidos e índices de plasticidad mayores a aproximadamente 40 y 15%, respectivamente. Está refiriéndose a límites líquidos mayores a 40% e índices de plasticidad mayores al 15%. Cuando nosotros encontremos en un estudio de mecánica de suelos y en la parte del análisis de las propiedades mecánicas ya un suelo con estas características, ya tiene que llamar nuestra atención un suelo con, incluso solamente con un límite líquido de mayor a 30, ya te está indicando, ¿no? Que posiblemente ese suelo tenga la facilidad de aumentar de volumen, ¿cierto? Y nos complementa con el índice de plasticidad, con el IP, dice mayor a 15%. Ahí es sospechoso, dice, ¿no? Como se indicó arriba, un incremento en el contenido de agua ocasiona que la arcilla se expanda. La profundidad en un suelo a la que ocurren cambios periódicos de humedad se llama zona activa. La profundidad en esta zona varía dependiendo del lugar y obviamente variando de la cantidad de agua que vaya a tener ese suelo. Es por ello que hay que tener bastante cuidado y si se tiene este tipo de suelos, estamos indicando que el mayor problema es cuando entra en contacto con el agua. De no entrar en contacto con el agua, mantendría sus propiedades, pero ¿cómo hacemos que no entre en contacto? Sabemos que nosotros tenemos nivel freático variable, por lo menos en la ciudad de Juliaca. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? En temporadas de avenidas este nivel freático sube hasta 0.80, en algunos lugares hasta 0.40 metros, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Plantear de repente un sistema de mejora por medio de geosintéticos, ¿sí? El uso de la geomembrana podría ser una alternativa, nos dice las barreras hidráulicas que pudieran generarse, ¿sí? Existen alternativas, sí, pero como les repito, tiene que hacerse una buena evaluación para poder indicar esta solución. Dice, la identificación de los suelos expansivos. Las formas principales de identificación de un suelo potencialmente expansivo son la identificación mineralógica, la determinación de ciertas propiedades básicas de los suelos,
los métodos indirectos de determinación del potencial expansivo del suelo, las medidas directas de la expansión del suelo. Son algunas de las maneras de las cuales podemos identificar, ¿cierto? La medición de la expansión en laboratorio, dice, para estudiar la magnitud de una posible expansión en arcilla, deben llevarse a cabo simples pruebas de laboratorio con un odómetro sobre especímenes no alterados. Dos pruebas comunes son la de expansión no restringida y la prueba de de presión de expansión. Dentro de la prueba de expansión no restringida, dice, el espécimen se coloca en un odómetro bajo una pequeña sobrecarga de aproximadamente 1 libra por pulgada cuadrada. Luego se agrega agua al espécimen y se mide el aumento de volumen del espécimen, es decir, la altura, pues la sección transversal es constante hasta que alcance el equilibrio. El porcentaje de expansión libre se expresa a razón, dice, se nomencla con la letra S mayúscula, que dice que expansión libre se va a medir siempre en porcentaje. Va a ser igual a la altura de la expansión debido a la saturación entre la altura original del espécimen multiplicado por 100. Nos dice que Vijaverriga y Yashali en el año 1973 analizaron varios resultados de pruebas en suelos obtenidos de esta manera y prepararon una carta de correlación de expansión libre, de límite líquido y contenido de agua, como se muestra en la figura 11.9. Dice, O'Neill desarrollaron una relación para calcular la expansión de la superficie libre con esta carta, ¿cierto? Entonces, ¿qué han hecho? A base de varios estudios que se realizaron, plantearon esta carta. Y en esta carta, ¿qué nos menciona? Que podemos obtener el porcentaje de expansión, ¿cierto? El porcentaje de expansión. Para lo cual, ¿qué dice? Necesitamos conocer, nos dice, necesitamos conocer el contenido de humedad, ¿cierto? O el contenido de agua de nuestra muestra que estamos realizando o analizando. ¿Ya? ¿Y qué cosa más? El límite líquido, dice, ¿no? El valor del límite líquido. Entonces, ¿qué dice? Si yo tengo el contenido de agua, imaginemos o supongamos que ese valor de agua es de 20% y tengo un valor del índice determinar el valor de la expansión en la superficie libre. ¿Ya? Con base al índice de expansión libre modificado, el potencial de expansión de un suelo debe clasificarse cualitativamente como sigue. Si ya tengo de repente el valor de la profundidad de la zona activa, cuántos metros va a ser, no lo sé, el valor de la expansión libre que posiblemente he determinado que sea 3, reemplazo en esta ecuación cuánto sale ese valor. Si ese valor sale menor a 2.5, dice que el potencial de expansión va a ser despreciable. ¿Qué quiere decir? Que no va a tener mayor repercusión en la estructura que quiero cimentar. Si el valor de expansión me sale entre 2.5 y 10 o a 10, dice que el potencial de expansión va a ser moderado. Tengo que tener en cuenta, ojo, a la carga que le voy a colocar. ¿Por qué? Porque me dice que ya es moderado, ya se va a sentir la deformación. Cuando este valor me sale de 10 a 20, ese índice de expansión es alto. Por lo que ya sí o sí en ese caso tendría que tener en cuenta el mejoramiento en el terreno de fundación, ¿cierto? El mejoramiento. ¿Ya? Si es mayor a 20 ese valor del índice de expansión modificado, cuando es muy alto, posiblemente ya no sea conveniente cimentar sobre este, ¿cierto? Salvo sea necesidad extrema cimentar sobre este. ¿Por qué?
el mejoramiento que vayas a realizar puede tener no complicaciones, sino un costo excesivo de repente, ¿ya? Con la prueba de volumen constante también se puede identificar este tipo de suelos expansivos. Dice, en este procedimiento el espécimen es sometido a una sobrecarga y es sumergido en agua. El alivio de la presión del agua de poro negativa llevada a condiciones atmosféricas resulta en una tendencia del espécimen a expandirse. Veamos aquí, está la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3 que vas a tener. ¿Qué van a hacer? Le colocan una sobrecarga, tipo ensayo de CBR más o menos, una carga en la cual sumergen a las muestras, ¿cierto? Con respectivas cargas. ¿Y qué se hace? Dado un determinado tiempo, voy a ver o voy a hacer lectura de cuánto se ha expandido, ¿cierto? Cuánto es el nivel de expansión que ya ha tenido. Entonces, puedo determinar con esta prueba de volumen constante. Nos dice que en cimentaciones en suelos expansivos, un gran número de factores, y no todos técnicos, nos dice que influyen en los tipos de cimentación, en el método de diseño y en las prácticas de tratamiento de algunos de estos factores. Incluyen las variaciones del clima, de las condiciones del suelo, del estilo de vida presente en la región, de las normas jurídicas y de las normas ambientales. Ahora bien, dice, en el proyecto de ingeniería debe considerar el tipo de cimentación o método implementarse. Mucho de esto en función del costo, por lo que debe de tenerse en cuenta un precio bajo en el sistema, por lo que en algunos de los casos resulta ser una alternativa viable, pero que puede contener un alto grado de riesgo para la estructura. ¿Qué sucede? Muchas personas pueden pensar, yo construyo, bueno, omito el ensayo, perdón, el estudio de mecánica de suelos y construyo sobre ese tipo de suelo. ¿Va a tener repercusión en la estructura? Claro que sí, va a tener. Vamos a notar la aparición de fisuras al corto plazo de repente y vamos a indicarnos qué ha pasado, por qué se tienen estas fisuras y esas fisuras van a ir aumentando año con año, dado a que este volumen en los suelos arcillosos va creciendo en función a la cantidad de agua que vaya a tener y en función a la carga que le hayan colocado, ¿cierto? Nosotros sabemos que esa transmisión no es directa, no se da en los primeros meses de construido, sino a lo largo de los años, ¿cierto? Bueno, también dependiendo del tipo de suelo. Ojo, ahí digamos que prima un poquito la experiencia que se tiene. Consideraciones de cimentaciones para suelos expansivos. Si un suelo tiene un bajo potencial de expansión, debe seguirse los procedimientos estándar de construcción. Sin embargo, si el suelo posee un alto potencial de expansión, deben tenerse precauciones que implican: uno, dice, reemplazar el suelo expansivo bajo la cimentación. Dos, cambiar la naturaleza del suelo expansivo mediante compactación controlada, prehumedecimiento, instalación de barreras de agua y o estabilización química. Tres, reforzar las estructuras para resistir el levantamiento. Construir estructuras que sean suficientemente flexibles para resistir ese levantamiento diferencial del suelo sin fallar, o construir cimentaciones profundas aisladas debajo de la profundidad de la zona activa. Cada una de estas alternativas debe analizarse con bastante criterio. ¿Por qué? El reemplazo de un suelo expansivo bajo la cimentación, cuando mi edificación o mi construcción no tiene mucha carga, y estamos hablando de una edificación de 2, 3 niveles de repente, puedo hacer el reemplazo debajo de la zona activa, porque el nivel de desplante no va a estar muy profundo. Pero si le voy a construir 10, 20 niveles de carga que vaya a tener ese suelo, que implica que la cimentación o el nivel de desplante ya va a estar por debajo de los 3, 4, 5 metros. Entonces, lo que va a implicar hacer el movimiento de tierras hasta esa profundidad. Entonces, hacer un mejoramiento por reemplazo de suelo, va a ser un poco complicado, ¿cierto? Cambiar la naturaleza, controlar el prehumedecimiento, la instalación de barreras, la estabilización química. Similar al punto 1, el prehumedecimiento, la instalación de barreras, cuando el nivel de desplante ya es muy profundo o es muy abajo, te lo quieren llamar así, implica hacer todo un movimiento y luego vas a tener que hacer nuevamente el relleno correspondiente. Personalmente considero que es insulso, ¿cierto? Me basaría mejor en, de primer inicio, hacer una cimentación profunda ya, ¿sí? Pero, bueno, quien va a hacer el diseño al final son ustedes y van a tomar la decisión.
3 dice, reforzar las estructuras para resistir el levantamiento. Existe una especie de gatas hidráulicas invertidas en las cuales se le coloca la cimentación para justamente el empuje por donde va a ser ahora. Si bien es cierto, digamos que esta es tu área de cimentación, ¿qué vas a colocar? Una carga aquí, que es el peso de toda la estructura, pero que no solamente vas a tener eso, porque el suelo también de abajo, ¿qué cosa va a hacer? Va a generar un esfuerzo, y ese esfuerzo, y ese esfuerzo va a ser un empuje que vas a tener. ¿Cierto? Entonces vas a tener una carga y vas a tener el esfuerzo de expansión del suelo que vayas a tener. Entonces, tu alimentación tiene que adecuarse a esto, ¿sí? No es imposible, es adecuado, pero económicamente se vuelve un tanto más costoso realizar esto, ¿cierto? En la tabla 11.5 dice, se muestra el sistema de clasificación de suelos expansivos. Está, como ya les había indicado, de repente mucho más habituado con el límite líquido o mucho más relacionado con este y con el valor del índice de plasticidad. Nos dice que si el límite líquido es menor a 50, el índice de plasticidad es menor a 25, la expansión potencial en porcentaje posiblemente sea menor a 0.5, lo cual lo va a hacer un valor de expansión potencial baja. Si el límite líquido se encuentra entre 50 y 60%, el índice de plasticidad entre 25 y 35%, el potencial de expansión va a ser marginal, algo considerable, dice, ¿no? Pero si el valor del límite líquido es mayor a 60, el índice de plasticidad mayor a 35, la expansión potencial mayor a 1.5, entonces el valor de la expansión potencial va a ser alta, lo cual ya lo hace complicado, ¿cierto? Ya lo hace difícil de su tratativa. Pueda que haciendo mejoramiento se pueda dar una alternativa de solución, pero indico nuevamente, dependiendo de la carga que le vayas a colocar. Si no, hacer la cimentación profunda. Ahora, nosotros hemos visto que en cimentación profunda no significa que a 20 metros no vas a tener un suelo expansivo. Puedes tener un suelo expansivo, puedes seguir teniendo un suelo expansivo. ¿Qué puedes hacer en esos casos? Cambiar, digamos, el diseño en la cimentación de pilotes, ya no solamente por el convencional, sino utilizar de repente el pilote acampanado, porque en la parte de la punta tiene mayor ancho, que puede hacer que de alguna forma contrarreste un poco lo que es el tema de expansión potencial, ¿ya? Cambio de la naturaleza en un suelo expansivo, dice. Puede ser utilizando la compactación, dice. El levantamiento de los suelos expansivos decrece considerablemente cuando el suelo se compacta a un peso específico inferior sobre el lado alto del contenido de agua óptimo, posiblemente entre 3 y 4% arriba, dice. Aún bajo tales condiciones, un tipo de construcción como una losa sobre el terreno no debe considerarse cuando el levantamiento total probable sea aproximadamente de 1.5 pulgadas, está hablando de 38 milímetros o mayor. La figura 11.15 muestra los límites recomendados de compactación en suelos en campo para reducir el levantamiento. Note que los pesos específicos suelos recomendados se basan en la clasificación climática. De acuerdo a los datos de la US, perdón, Wader dice Burea, una clasificación climática de 15 representa una condición extremadamente desfavorable, pero una clasificación de 45 representa condiciones favorables. Las isóbaras de clasificación climática para la zona continental en los Estados Unidos se muestran en la figura 11.15b. Dentro de este tema de la compactación, al igual que el cambio de material, se tiene que tener en cuenta cuando la cimentación, como dice, ¿no? De repente para una losa de cimentación, cuando el nivel de desplante sea 1 metro 50, de repente hasta 2, 3 metros se puede realizar. ¿Por qué? Si ustedes notan y alguna vez de repente han hecho el análisis, ¿qué sucede? El nivel de compactación que se tiene, digamos, el espesor que se tiene, el espesor de compactación, para un equipo dinámico de esta capacidad o con todo el equipo que se vaya a hacer, en el mejor de los casos, el relleno o la compactación, vas a realizarlo en 40 centímetros, ¿ya? Por ende, imagínate el mejoramiento de una cimentación a 2 metros de profundidad y si todavía cuentas con presencia del nivel freático, ¿qué va a suceder? Se vuelve un tanto complicado realizar
mejoramiento por este tema de compactación, ¿se dan cuenta? ¿Y cuántas capas voy a tener que hacer? No sé, si el bulbo de presiones me dice que es 1,50 m, por lo menos 1,50 m, 1,20 m tengo que hacer el análisis. Y si mi nivel de desplante es 2 metros, más 3,50 m que tengo que hacer el corte del suelo y hacer el mejoramiento. 40 centímetros, 40 centímetros, más o menos 4 capas vas a tener que hacer a 3 metros de profundidad. Para el ingreso nomás del equipo pesado en ese área, no sé si los colindantes ya están construidos o no, entonces se nos vuelve un poco difícil, ¿no? No digamos imposible, pero ahora si la carga que vas a colocar es pequeña, no sé, 2 niveles nada más, el nivel de desplante te sale a 1,50 m, entonces todavía se torna algo más lógico poder plantear este tipo de mejora o por este método, ¿cierto? Entonces, nuevamente repito, hacer siempre el análisis correspondiente de cuáles son las circunstancias en las cuales quieres o tienes que mejorar. El prehumedecimiento, ¿hay alguna pregunta? Me parece que Suasaka está con el audio prendido. ¿Pregunta? Suasaka, ¿pregunta? ¿Comentario? Me parece. Prehumedecimiento, dice. Un procedimiento para incrementar el contenido de agua de suelos es mediante el embalse, con lo que se logra la mayor parte del levantamiento antes de la construcción. Sin embargo, dice, este procedimiento se demora porque la filtración del agua a través de las arcillas altamente plásticas es muy lenta. Después del embalse se agrega entre 4 y 5% de cal hidratada a la capa superior de suelo para hacerla menos plástica y más trabajable. Entonces, si bien es cierto, se tiene todo un área para hacer el mejoramiento, entonces ya tiene que hacerse la excavación y sobre esta, ¿qué se hace? Se echa esta especie de hecha de cal hidratada para que justamente disminuir o controlar esos espacios vacíos o solidificar de alguna forma esos espacios vacíos, ¿cierto? ¿Qué sucede con este método de prehumedecimiento? Dado que estamos hablando que el suelo expansivo está relacionado a los suelos arcillosos altamente puros. ¿Qué sucede? Ustedes no sé si alguna vez han curioseado o en suelos 2 han hecho el experimento de que en un suelo expansivo, o bueno, en este caso en un suelo de arcilla casi pura, ¿qué sucede? Cuando tú le echas agua, el valor de penetración que se da es bastante corto, es bastante pequeño, toma más tiempo del debido, ¿cierto? Ahora, nada nos garantiza de que todo el área que tú estás planeando, no sé, cada 2 metros cuadrados, cada 4 metros cuadrados, echarle una cantidad, vaya a cubrir todo el área. No sé si, bueno, para imaginarse, de repente, alguna vez ustedes han querido cocinar el pavo y le han inyectado el vino, no sé si alguna vez se han dado cuenta o se han dado la molestia de que no se puede cubrir todo el área, ¿cierto? Siempre existe áreas que quedan sin cubrir, ¿ya? Pero lo mismo pasa con este método, pero no es que no sea adecuado, sino que se utilizó, digamos, en los inicios de cuando se quiso hacer mejoramiento. Hoy en día se pueden hacer también mejoramientos por el uso de aditivos, ¿cierto? Entonces, ver y plantear siempre con cuál podría ser el que mejor funcione en el lugar donde esté, ¿ya? 3 dice, por medio de instalación de barreras de agua, el efecto a lo largo del levantamiento diferencial se reduce controlando la variación del agua en el suelo. Esto se logra proporcionando barreras verticales de agua aproximadamente a 5 pies, a 1,50 m. Nuevamente, está hablando cuando la cimentación es poco profunda, ¿cierto? Alrededor del perímetro de las losas para el tipo de construcción sobre losas sobre el terreno. Esas barreras de agua se construyen en zanjas llenadas con grava, concreto delgado y membranas impermeables. Dentro de las membranas impermeables está hablando dentro de la geomembrana, básicamente, ¿cierto? Como medio de utilización o como medio de barrera. ¿Ya? El utilizar agregado y es convencional, ustedes saben, es como colocarle un filtro para que corte la presencia del agua y con una pendiente adecuada, esta pueda ser evacuada a, digamos, un drenaje, ¿no? 4 dice estabilización del suelo. La estabilización química con ayuda de cal y cemento ha tenido éxito a menudo. En la mayor parte de los casos, una mezcla que contenga aproximadamente el 5% de cal es suficiente.
La cal o el cemento y agua se mezclan con la capa superior del suelo y se compacta. La adición de cal o cemento disminuirá el límite líquido, el índice de plasticidad y las características expansivas del suelo. Este tipo de trabajo de estabilización se hace hasta una profundidad de 3 a 5 pies, de 1 metro a 1,50 m. La cal hidratada de alto calcio y la cal dolomita se usan generalmente para la estabilización con cal. Por ejemplo, este tipo de estabilización del suelo utilizando la cal, utilizando el cemento, es mucho más práctico, digamos, su utilización en carreteras, dado que el espesor de mejoramiento que quieren hacer no es tan excesivo. En cimentaciones lo veo poco realizable o, bueno, puede ser ejecutable en el caso de cuando la cimentación es superficial. Ya cuando la cimentación lleva, nuevamente repito, grandes cargas, entonces el nivel de desplante se hace, la mayor desventaja que se vaya a tener. Porque ya vamos a tener presencia de nivel freático, ya vamos a tener la dificultad de entrar para hacer el corte con maquinaria, sino va a tener que ser manual, entonces ya se vuelve, como les digo, un poquito más dificultoso, no imposible, dificultoso su ejecución, ¿ya? Dentro de la construcción de suelos expansibles, perdón, debe tenerse cuidado al escoger el tipo de cimentación por usar sobre suelos expansivos. En la tabla 11.6 muestra algunos de los procedimientos de construcción recomendados basados en el levantamiento total, en función al incremento del asentamiento y a la razón de la longitud de altura de los paneles del muro, ¿ya? En esta tabla 11.6, si hacemos el análisis, habla acerca de los procedimientos de construcción para suelos en arcillas expansivas. El levantamiento del predicho, cuando más o menos la longitud, altura que se tenga, la relación que se busca es 1,25, o cuando esta relación longitud-altura es de 2,50, dice, se van a tener diferentes factores, de 0 a 6,35 y de hasta 12,7. Dice, la construcción recomendada no para este valor, dice, no hay ninguna precaución, puedes construir, no necesariamente necesitas una cimentación profunda, una losa, dice, ¿no? Entonces, no hay problema, construye sobre eso. Cuando la relación es entre 6,5 y 12, y a su vez entre 12,7 y 50,8, nos dice, la construcción rígida que tolere el movimiento del refuerzo del acero según sea necesario. ¿Qué métodos o qué alternativas me da? Cimentaciones por medio de zapatas corridas, losa reticulada, losa de piso reticulada, baldosas y muros. ¿Por qué? Dentro de ellas se hace las siguientes observaciones. Nos dice que las zapatas deben ser pequeñas y profundas, consistentes con una capacidad de carga del suelo, ¿ya? Las losas reticuladas deben resistir a la flexión. Las losas deben ser diseñadas para resistir flexión y deben ser independientes de las vigas de cimentación. Así como nos dice, los muros sobre la losa reticulada deben ser tan flexibles como la losa. Ninguna conexión rígida vertical, dado que las paredes de ladrillo deben reforzarse con barras o bandas, nos dice, ¿no? Y cuando ese valor de la relación longitud-altura sea entre 12,7 y 50,8, y a su vez de 50,8 a 101,6, la construcción que amortigua el movimiento, lo que les decía, ¿no? Va a tener carga, ese suelo, carga que soporta de arriba, de la superestructura, y también va a tener el movimiento dado a la condición de expansibilidad que va a tener el suelo. Entonces, de abajo también va a fastidiar, o sea, de los dos lados. Pobre cimentación, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dicen? En esos casos, el método puede ser utilizando juntas libres y flexibles, así como muro flexible de construcción unitaria, marco de acero en cimentaciones de 3 puntos, celular por medio de gatos mecánicos. Dice dentro de las observaciones que se tiene, los contactos entre unidades estructurales deben evitarse. Material flexible o impermeable que debe insertarse en las juntas. Los muros y las unidades rectangulares de la construcción deben levantarse como una unidad. Lo que les decía, ¿cierto? De arriba y de abajo. ¿Qué tengo que tener en mi losa de cimentación? Tengo que tener la precaución de construir por medio de estos gatos mecánicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando va a empujar por medio de la expansión el suelo, ese gato hidráulico se va a comprimir.
¿Ya? Entonces, cuando se va a dar la disminución, el gato hidráulico va a volver a su posición original, haciendo que la cimentación que se tenga no tenga repercusión en la superestructura, controlando este procedimiento, ¿cierto? Este tipo de cimentaciones nos permiten, dice, la ligera expansión de los suelos para reducir la presión de de expansión. Esos gatos ajustables son inconvenientes a las propiedades. Carga de 3 puntos que permite el movimiento sin dureza, ¿ya? Y cuando los valores de la longitud de altura sean mayores a 50,8 y mayores a 101,6, la construcción tiene que ser independiente del movimiento, perdón. La cimentación con pilas perforadas, pila recta, fondo de campana, deben usarse pilas de diámetro mínimo y amplio espaciamiento compatible con la carga. Debe permitirse la holgura bajo las vigas de la cimentación y los pisos deben apoyarse sobre cimentaciones entre 305 y 460 milímetros. Necesita ese espacio, dice, para que el suelo, cuando haga ese esfuerzo de la parte inferior hacia la parte superior, entonces tenga ese juego y no generar, en este caso, el asentamiento diferencial notorio en la superestructura. Son algunos de los procedimientos o de los métodos o alternativas de construcción que nos brinda, en este caso, la parte teórica cuando nos encontremos en nuestro ejercicio profesional con este tipo de suelos. Eh, Nuevamente repito, se tiene que hacer un buen análisis si se quiere cimentar sí o sí sobre este tipo de suelos. No es imposible, pero sí, digamos, un tanto más complicado el proceso de ejecución, así como también en el tema de mejoramiento. ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿Pregunta, duda sobre este tema? ¿Pregunta o duda? Ok, no hay preguntas, no hay dudas. Continuamos con la exposición grupal, ¿ya? El grupo número 6, Cancapa González. ¿Quién va a compartir? El grupo 6, ¿quién va a compartir? Presente, ingeniero, yo voy a compartir pantalla. Cayo, ok. Cayo, ¿y eres presentador? Arpi Guerra, inicie con la exposición. ¿Se encuentra Arpi Guerra? Sí, ingeniero Figueroa presente. Estoy teniendo problemas de señal un poco. ¿Superaste tus problemas? González Velázquez, iniciamos. Ingeniera, buenas noches. Ingeniera, buenas noches. Compañeros, buenas ¿Me noches. A nosotros escucha? nos tocó cimentaciones especiales en suelos colapsables. Y los integrantes del grupo somos Cayo Berríos, Cancapa Ceballos, González Velázquez, Lazarinos Parillos René, Mamani Cayayón, Tapia Agustinza, Mamani Arwirillo José Gonzalo, Alpi Guerrera, John Alex, Calla Vilca, Jen Alexander. Segundo diapositiva, compañero.
Las cimentaciones especiales en suelos colapsables son las que se encuentran ampliamente distribuidas en varias regiones del mundo, incluyendo en zonas desérticas, áridas y semiáridas, así como climas húmedos en América del Norte y del Sur. Estos suelos representan una amenaza para las estructuras de ingeniería civil, ya que su colapso puede causar daños significativos, pérdidas económicas y poner en riesgo las vidas humanas. Mm, Ya, ya que estos suelos son muy inestables. El colapso de los suelos ocurre repetidamente debido a cambios en su contenido de agua o variaciones de volumen, tanto como así también nos afectan las cargas externas. Estos cambios generan a veces la resistencia del suelo que va a soportar. Sin embargo, en su estado seco y natural, estos suelos son rígidos y tienen alta resistencia al corte. Siguiente diapositiva, compañero. Nosotros nos hemos basado toda esta investigación con revisiones de literatura y también con trabajos experimentales previos sobre los suelos colapsables. Se examinaron también criterios y métodos que utilizaron para identificar y medir el colapso en un laboratorio, como también el análisis del tamaño de las partículas, la mineralogía y la resistencia en condiciones secas y húmedas. Mm, También los suelos colapsables también contienen un contenido de arcilla, tienen un alto contenido mm, y también tienen cambios bruscos de volumétricos cuando se altera su humedad, ya que cuando se echa demasiada agua piensa a colapsar. También su estructura es microporosa. Estos suelos presentan una estructura microporosa con poros pequeños y conectados, lo que permite una rápida absorción de agua y una contracción significativa a la deshidratarse. O sea, cuando no hay agua se deshidrata. 6. También es sensible a la humedad, ya que los suelos colapsables son extremadamente sensibles en esos cambios de la humedad. Al saturarse el agua, su volumen aumenta, mientras que al secarse pueden contraer y colapsar, lo que provoca asentamientos diferenciales en la estructura. Esto nos ocasiona baja resistencia. Estos suelos tienen baja resistencia al corte y a la compresión, lo que hace más propenso a la deformación y a generar asentamientos. También la presencia de sales y minerales es muy malo para estos suelos, ya que ocasionaría que el suelo colapse de mayor rapidez, ya que contiene sales y minerales expansivos que contribuyen a la inestabilidad del suelo. Estas sustancias pueden disolverse y precipitarse nuevamente con fluctuaciones en la humedad, causando cambios volumétricos y problemas de expansión y contracción del suelo. Todos estos cambios bruscos que pueden originarse también con la humedad, pueden experimentar cambios abruptos, ya que la humedad es un punto que afecta mucho a estos suelos. Acá tenemos ejemplos de edificios que por tener suelos inestables o ser suelos muy expansivos, terminan en colapso. Acá tenemos el derrumbe de un edificio entero de pisos en Shanghái, y acá también tenemos la famosa torre de Pisa, que sufrió
una pequeña colapso. También nos regimos a, a unas leyes de los estudios. En los lugares donde se conoce o se evidencia la ocurrencia de hundimiento debido a la existencia de suelos colapsables, se deberá incluir el MC, un análisis basado en la determinación de la plasticidad del suelo, el peso volumétrico, también la humedad, para evidenciar el potencial de colapso. Y ahí tenemos la figura en la figura 6.12, el criterio de potencial de colapso. Todo esto se hallará bajo un ensayo de colapsabilidad, que potencialmente es el NTP 339.163. Ahí tenemos la fórmula, es cambio de la relación de vacíos debido al colapso bajo humedecimiento. También tenemos la relación de vacíos inicial, también tenemos el cambio de altura de la muestra y la altura inicial de la muestra. Todas estas características de los suelos susceptibles son alta porosidad y baja densidad seca, un bajo grado de saturación, baja resistencia o como otros lo llamarían baja cohesión. También tenemos alto contenido de limo y bajo contenido de arcilla. También tenemos las formaciones geológicas recientes y las estructuras metaestables. También los suelos colapsables son alta sensibilidad, baja densidad, geología joven, depósito alterado, alta porosidad, estructura abierta y saturación parcial. Es una de sus características. También se puede decir que los suelos colapsables tienen minerales típicos como el cuarzo, el feldespato, el carbonato, el mica y yeso. Una fracción arcillosa está compuesta por caolinita en capas mixtas, dolomita de calcinita, hidromica y cuarzo finamente dispersos. Las partículas finas de arenas y limos contienen un porcentaje bajo de arcilla. Y todo esto perjudica a los suelos, ya que son minerales no, mm, mm, que minerales altamente colapsables. También tenemos tipos de colapsos. La susceptibilidad al colapso se determina mediante la utilización de parámetros geotécnicos o estándares como la densidad, la plasticidad y la relación de vacíos del suelo. También el colapso inducido por la humectación o hidrocompresión se presenta con o sin carga adicional, pero se genera cuando el suelo se satura y compacta. Se puede obtener a partir de diferentes contenidos de agua. Siguiente diapositiva, compañero. Continúa Lazarino Parillo. Lazarino Ingeniera, Parillo. buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ingeniera. La siguiente diapositiva, compañero. El autocolapso se produce cuando el suelo no soporta su propio peso y el colapso con carga cuando se adiciona peso sobre la estructura del suelo. El colapso por compactación se produce por la falla de densificación durante la compactación. Se evidencia en los rellenos artificiales.
Se produce por cambios en las fuerzas de unión entre partículas. Siguiente, compañero. Mejoramiento de suelos colapsables. Métodos de mejoramiento de las propiedades del suelo por compactación. Métodos de mejoramiento de las propiedades del suelo por modificación de su granulometría. Métodos de mejoramiento de las propiedades del suelo por la creación de nuevos contactos cohesivos. Métodos de mejoramiento por medio del reemplazo del suelo colapsable por suelos no colapsables. Métodos de mejoramiento que incorporan elementos resistentes a la tracción dentro del suelo. Geomembranas. Métodos de mejoramiento de las propiedades del suelo por drenaje, corrección de taludes y terraplenes. Siguiente, compañero. Tipos de cimentaciones. En la primera imagen tenemos los pilotes, en la siguiente imagen tenemos losas de cimentaciones reforzadas. Siguiente. Tipos, columnas de grava o stone columns. Tenemos otro, inyección de cemento, inyecciones de grouting. Siguiente. Pilas de cimentaciones profundas. La siguiente. Ingeniera, quiero compartir un pequeño video cómo realmente el suelo limo es afectado sobre al contacto del agua. Compañera, ingeniera, si me permites compartirlo. Adelante, adelante. Ingeniera, ¿podría aceptarme? Lazarinos Parillo René. Oh, Lazarinos, otra vez habla, por favor. Ay, aquí está. Ya, ingeniera. Ok, ya puedes compartir. Este trozo de loes, apariencia muy resistente, muy resistente. Se hace difícil romperlo con las manos. Si ahora yo esto lo meto en agua, fíjense cómo empieza a desgranarse y al cabo de unos minutos no va a tener aproximadamente nada resistente. Ahora, no todos los suelos que hay de origen noésico son colapsables. Hay algunos donde la cementación entre las partículas es estable y por más que ustedes lo humedecen, no les sucede. Sigue teniendo resistencia. Sucede que las sales que los unen son, por ejemplo, carbonatos de calcio o silicatos, que hace que la semana no se produzca el colapso. Después que se produce el colapso, lo primero que hay que hacer es qué es lo que produjo, de dónde viene el agua. Lo primero que hay que hacer es detectar la fuente que produjo ese humedecimiento en los suelos. Después que se haya localizado eso, hay que esperar cómo eh, evoluciona, digamos, el enfermo, que sería como una casa. Eso es, la enfermedad se manifiesta a través de grietas, hay que ir, digamos, midiendo cómo va evolucionando la grieta. Si las grietas no evolucionan en el tiempo, probablemente llegan en algunos casos a un arreglo cosmético nada más. Ahora bien, si con el tiempo esas grietas siguen aumentando, probablemente haya que hacer algún tipo de intervención un poco más localizada.
obviamente se llaman tubulaciones. Ingeniera, eso sería todo, ingeniera. Ok. Bueno, este grupo nos ha hablado acerca de el tema de cimentaciones especiales sobre suelos colapsables, ¿ya? Cimentaciones especiales sobre suelos colapsables. Vamos a llamar entonces a Rivera Zapana. Rivera Zapana se encuentra en sala. Rivera Zapana se encuentra en sala. No está. Vamos a ponerle falta entonces a Rivera Zapana. Okay. Farite Mamani. Ingeniera. Farite Mamani, formule una pregunta al grupo. En lo que Farite formule una pregunta al grupo, vamos a comentar entonces. Cimentaciones especiales sobre suelos colapsables, ¿sí? Ustedes nos han hablado sobre este tema y en una parte de la exposición hablaron de los criterios del potencial de colapso en este tipo de suelos. A ver, Mamani Aruire, por favor, ¿cuáles son esos criterios que se tienen en cuenta para determinar un suelo o el potencial de colapso en un suelo? Está Mamani Aruire. Ingeniera, ¿puedo responder? Arpi Guerrero. Adelante. Algunos, por ejemplo, podría ser el contenido de humedad. Otro podría ser la carga portante, la expansión que podemos tener. mm, Básicamente eso, ingeniero. Ya, dentro de los criterios, bueno, va a existir por cada autor que quiera determinar, digamos, este valor de potencial de colapso, perdón, varios criterios, ¿cierto? Pero ¿cuál es o qué cosas son los que toman en cuenta? Toman en cuenta el grado de saturación, el contenido de pinos que Humedad. vaya a tener. Adelante. Ingeniero, disculpe, sería el contenido de arcilla, estructura del suelo, historias de cargas y el contenido de humedad. ¿Quién habla? No me sale. González, ingeniero. González. Ingeniero, Ok. buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dentro de las características, lo que se toma es el contenido de arcilla, el índice de plasticidad, el contenido de humedad, las pruebas de laboratorio, la observación de los campos, de qué manera se va a realizar y también ver, ¿no? Los suelos colapsables, en qué lugar se encuentran, porque ahí el suelo colapsable al inicio tiene una estructura que es rígida, ¿no? Pero con el contacto con el agua empieza a ser más susceptible y pierde sus contenidos, pierde su dureza. Ok, en la excesiva cantidad de contenido de humedad es que lo vuelve colapsable o de repente la excesiva disminución también de este contenido de agua es que lo hace susceptible al colapso, ¿cierto? ¿Quiénes son estos suelos con mayor característica a esto? Los suelos limosos, los suelos arenosos. ¿Por qué? Cuando tienen un contenido adecuado de agua, están estables porque están unidas, ¿cierto? Cuando tienen poca cantidad de agua,
poca cantidad de agua y, bueno, se hace una apertura, por decir un talud, puede ser colapsable porque ya no tiene que le sirva de adhesión, ¿ya? Y cuando tiene excesiva cantidad de agua también lo hace colapsable porque ya gana esa presión intersticial que vaya a tener ese suelo, ¿cierto? Lo cual lo torna o lo hace colapsable. También hablaron acerca del autocolapso. ¿Qué es el autocolapso, mamá Nicaya? Buenas noches, ingeniera. Un momento. Buenas noches. ¿A qué se denomina o cuándo pasa el autocolapso? Ingeniera, ¿se me escucha? Sí. Ya, el autocolapso es ampliamente reconocido. Eh, un momento, por favor, le voy a decir que se calle mi familia. Cancapa, ¿quieres formular pregunta? No, ingeniera, soy parte del grupo, ingeniera. Ah, ya, bien. Ya, ingeniera, disculpe, el autocolapso se refiere a un fenómeno en el que el suelo se colapsa o se hunde, sin que éste se aplique una carga extrema significativa. Esto puede ocurrir a la presencia de ciertos tipos de suelos que son susceptibles a los comportamientos. Esto también generalmente está asociado con los suelos expansivos, como los suelos arcillosos o limosos. Entre estos también contienen minerales con propiedades expansivas, como eh, eh, eso sería esto, ingeniera. Ok, Cancapa, ¿qué querías comentarnos? El autocolapso es cuando el suelo mismo no soporta ni su propio peso. A veces se crean vacíos y como anteriormente lo volví a mencionar, que por falta de agua a veces suelen colapsarse por su propio peso. Correcto, el autocolapso es cuando el suelo no soporta ni a sí mismo, ¿cierto? Imagínense si le colocamos una carga, va a tender a fallar con mayor facilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Justamente por la falta de adhesión que tiene. Al faltarle la adhesión, estas partículas no pueden mantenerse unidas. Ok, vamos con la pregunta de su compañero. Realizamos la pregunta. Ahorita. Ingeniera, sí. ¿Qué pruebas de laboratorio y de campo se utilizan para evaluar la capacidad de soporte de un suelo colapsable? ¿Qué pruebas de laboratorio se realizan? A ver, Tapia Bustinza. Ingeniera, ¿me lo podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué pruebas de laboratorio y de campo se realizan en este tipo de suelos colapsables? Ayúdale, González. González, digo, Cancapa. Y para hacer los análisis del suelo, lo que se tiene que hacer al inicio es una calicata, ¿no? Y ver qué tipo de suelos tienes. Y luego también hacer el este. Los índices de plasticidad, el contenido de humedad, ese tipo de pruebas se debe hacer. Ok, las pruebas en laboratorio es las características mecánicas, el límite líquido y el índice de plasticidad que se halla por el límite líquido y se me olvidaba, el límite líquido y el límite plástico, ¿cierto? Ahora, un ensayo mucho más especial es con el odómetro, ¿ya? Ahora, en campo, ¿cómo vas a poder identificar por tengan en cuenta que
la geotecnia no se puede realizar visualmente. Tendrías que tener mucha experiencia como para poder indicar visualmente las características que pueda tener un suelo, pero para eso tendrías que tener bastante experiencia. No se recomienda, e incluso Terfagui dice que es fatal hacer una inspección visual y poder determinar sus características mecánicas o dar una opinión de esta, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en esa parte, ¿ya? Entonces, en campo, visualmente no nos vamos a poder orientar a los que tengamos poca experiencia, pero a los que sí tienen gran experiencia, siempre van a apoyarse del resultado de un laboratorio. Díaz Chambi, adelante. Ingeniera, muy buenas noches. Buenas Compañeros, buenas noches. noches. Disculpe, ingeniera, quisiera hacer una consulta general. ¿Qué medida se puede tomar, ingeniera, cuando, digamos, en suelos así no estables, por ejemplo, se hace unas construcciones por ejemplo, construcciones de viviendas, se forma una urbanización, se forma digamos, un pueblo, se forma, y si se hace sobre esos tipos de suelo, en las construcciones, ingeniera, ¿afectaría o no afectaría? Y las aguas subterráneas tienen que afectar mucho con lo que son los suelos colapsables o no. Esa es mi pregunta, ingeniero. Ok, partimos. Suelos colapsables, aguas subterráneas. ¿Y qué significa un suelo colapsable? Estamos hablando de suelos limosos, entre arcillas y limos. Más colapsable los limos, dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el fenómeno de tensión superficial? ¿Qué se da justamente en este tipo de suelos finos? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Tengo corriente subterránea y si por A o B, porque ustedes saben que la estratigrafía de un suelo no es homogénea, no va a decir que una capita viene de 20, otra capita de 40 y una capita de 60. A 20 metros puede darse un corte o un cambio brusco. Entonces, ¿qué va a suceder? Que no vas a tener el mismo estrato. Si bien, si hablamos de cimentación bajo un plano, en ubicación en el eje 1A o el eje 11AA, por decir, ¿no? Tiene otra estratigrafía que en el eje 33CC, por decir, ¿ya? Está ubicado a lo contrario. Entonces, ¿qué va a suceder? Por eso es que se hace un estudio de mecánica de suelos para poder determinar si el área donde vas a construir es homogénea o no, primero. Segundo, cuando con tu estudio de mecánica de suelos identificas que no tiene la misma estratigrafía, planteas un diferente tipo de cimentación. Definitivamente zapatas aisladas no van a funcionar. Planteas zapatas combinadas, planteas losa de cimentación y en el peor de los casos, cimentación profunda, ¿ya? ¿Se puede mejorar esto cuando quiero hacer una habilitación urbana? Dependiendo de las condiciones en las que quieras hacer, si la habilitación va a ser para una zona urbana en la cual vas a tú indicar dentro de tu habilitación que la construcción máxima va a ser a 3 niveles, a 4 niveles, ok. Entonces tu investigación de la prospección que vas a hacer también va a estar a 3, 4 metros, ¿ya? Entonces, ¿qué vas a indicar? A 4 metros, ¿qué te has encontrado? Un suelo arcilloso de alta o baja plasticidad. Si dices que es de alta plasticidad, entonces, ¿qué vas a tener? Probablemente un suelo expansivo, probablemente un suelo colapsable. Entonces, ¿qué tienes que hacer? En ese área puedes plantear ese mejoramiento, pero qué tan caro, qué tan barato te salga o qué tan a cuenta te salga, tendrías que hacer tu evaluación. Nuevamente repito, cuando la cimentación a plantear para una o varias viviendas en ese lugar es poco profunda, digamos, niveles de desplante menores a 3 metros, entonces sí es recomendable hacer el mejoramiento. ¿Por qué? Te sale a cuenta, lo puedes hacer, es adecuado, porque la carga que va a transmitir no va a ser mucha. Ahora, si la carga a transmitir va a ser excesiva, 5, 6, 10, 20 pisos, esa carga aumenta. Entonces, en un suelo expansivo, en un suelo colapsable, se puede hacer el mejoramiento, sí, de los varios métodos que se ha visto, ¿ya? Pero económicamente hablando, no sé si le sale a cuenta o no al propietario en este caso, ¿ya? Entonces, depende de, en este caso, quién va a asumir o quién va a realizar los costos. Si es una institución, por decir, en un municipio, en un gobierno regional, etcétera, entonces, muchas veces no es que no se conozca, sino dado al costo que implica, abandonan, digamos, esos proyectos, ¿ya? Abandonan esos proyectos. ¿Es adecuado realizar?
construcciones sobre suelos colapsables, sobre suelos expansivos, nuevamente, repito, se tiene que hacer el análisis correspondiente de la carga que vaya a soportar ese suelo, porque si no, a futuro podemos tener complicaciones, los cuales van a repercutir de repente en quién ha hecho el diseño, sobre todo de la cimentación. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Una consulta, una pregunta, grupo. Adelante. Para reforzar la respuesta para mi compañero, ¿de qué medidas podemos tomar? Sería uno mejorar el suelo, ya que aumentaría la resistencia. También hacer una buena compactación controlada para mejorar también. Y Claro, también un drenaje adecuado y claro. el control de la humedad y un diseño adecuado de cimentaciones. Esas serían algunas recomendaciones. Ok, está perfectamente clara las recomendaciones. El detalle es cuando la carga que vaya a soportar, si sale a cuenta o no. Hacer las modificaciones, perdón, el mejoramiento que indica González es adecuado, pero cuando no, el nivel de desplante no es muy excesivo. Si el nivel de desplante es excesivo, ya se torna caro y a veces es imposible. Dime, Rufino. Ya, la pregunta para el grupo dice, ¿cuántos tipos ya que han hablado de colapsamientos, la pregunta vendría a ser, ¿cuántos tipos de colapsamientos se conoce mayormente acá en el departamento, en el Perú, ¿no? Prácticamente. ¿Cuántos tipos de colapso? ¿Cuántos tipos de colapso o colapsabilidad se conocen? Al grupo libre, cualquiera puede responder. Ingeniera, existen los colapsamientos de taludes, colapsamiento de minas, colapsamiento de estructuras, colapsamiento de suelos colapsables. Esos serían los 4 que existen mayormente en Perú. Los tipos de suelos colapsables. A ver, ¿estás conforme, Rufino? Mm. ¿Se escucha? Más allá de en qué tipo de estructura se vaya a dar, la falla por colapso se da cuando se rompe la estructura del suelo, ¿ya? Puede ser cuando estés haciendo una excavación, puede ser cuando estés haciendo un trabajo de reforzamiento, puede ser cuando estés haciendo el trabajo que estés haciendo. El colapso se da cuando se rompe este esquema de adhesión en el suelo, ¿ya? ¿A qué profundidad? Puede suscitarse a 50 centímetros, a 1 metro, a 2 metros, a 4 metros, a 5 metros, dependiendo del grado de adhesión que tenga ese suelo, ¿ya? Por favor, no confundamos ahí un poquito los términos. Ok. Cancapa, dime y terminamos con eso. Ingeniera, hay 3 tipos de suelos colapsables en el Perú. Las arcillas expansivas que se encuentran más que todo en lo que es en la selva, los limos colapsables que se encuentran en tipos donde hay agua, excesivo agua y tierra fina, muy fina, y las arenas colapsables que se encuentran en las costas. Eso sería, Ok. ingeniera. Ok, todas ellas, todos los suelos que has mencionado están en función de la adhesión que tiene el suelo y del tipo de estructura que vayas, procedimiento que vayas a utilizar, ¿ya? Nuevamente repito, se da cuando se pierde este término de adhesión. En los suelos arcillosos, cuando sobrepasa esta cantidad de agua. En los suelos limos y arenas, cuando le falta ¿ya? Un análisis ahí. Bueno, continuamos la siguiente sesión de clase. Que tengan buena tarde todos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Luego, ingeniera. Hasta luego a todos.